Buenos días. La Comisión de la Verdad les da la bienvenida a este primer diálogo para la no repetición. Estos diálogos son el escenario donde la Comisión promueve públicamente una discusión alrededor de las preguntas que el país no ha encarado. A mi lado derecho se encuentra la comisionada Patricia Tobón Yagarí. Buenos días, comisionada. Buenos días, Marta. Y a mi lado izquierdo se encuentra el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú. Muchas Buenos gracias. días. Al lado de este escenario se encuentran al lado izquierdo, al lado derecho, nuestros 12 protagonistas de este diálogo, y en las gradas están nuestros testigos. Ellos oficiarán hoy en nuestro primer diálogo como testigos de esta conversación. Y para dar inicio vamos a darle la palabra al presidente de la comisión, Francisco de Rú. Muy buenos días a todos y a todas, y de nuevo sincero agradecimiento en primer lugar al grupo de personas muy comprometidas con esta causa y a todos los invitados que generosamente veo que todos aceptaron nuestra invitación. La comisión empieza con este acto, los diálogos públicos para la no repetición, y hemos querido escoger este tema del asesinato de los líderes porque está profundamente en las entrañas del dolor del país. Para la comisión, la pregunta sobre el asesinato de los líderes es central. Líderes colombianos de la más alta calidad que trabajaron decididamente por proteger sus territorios y que están muertos. Pero hoy lo que queremos hacer es plantearle preguntas que nosotros nos estamos haciendo y que le vamos a pedir a este grupo de personas tan significativas que nos ayuden a confrontar. No son preguntas de tipo jurídico. Nosotros no somos la Fiscalía General de la Nación, no somos el Ministerio Público, no somos con la JEP los encargados de establecer responsabilidades jurídicas. Vamos detrás de clarificaciones éticas. ¿Por qué nosotros los colombianos permitimos que esto aconteciera y que siga aconteciendo? Y queremos pedirles que nos centremos en estas preguntas de fondo. Los invitamos entonces a un diálogo tranquilo, a una conversación seria, eso sí, y que tratemos de llegar a fondo en estos interrogantes. Iniciamos. Comisionada. Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene la convicción que en Colombia nos cuesta responder las preguntas difíciles. Y para eso quisiera preguntarles a todos ustedes por qué están asesinando los líderes en sus territorios. No sé quién quiere comenzar. Marilén. Bueno, creo que nos corresponde a nosotros como líderes y lideresas sociales traer la voz del territorio. En nuestros territorios hay una disputa por el poder que da la tierra y sobre todo en estos tiempos el poder que da la biodiversidad, que los actores económicos nacionales e internacionales han convertido en un negocio. Es lo que hace que se quiera expulsar a las comunidades. Y por otro lado, yo creo que hay una lectura de nuestras comunidades, una lectura seria, una lectura consciente de que las políticas que están implementándose por parte del Estado son políticas que no favorecen nuestra permanencia en el territorio. Por lo tanto, levantamos esa voz crítica, nos movilizamos y eso hace que haya una arremetida contra esas formas de expresión que en general son expresiones también de la democracia. Y creo que reclamar los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza nos ha puesto en una alta vulnerabilidad. Yo quisiera que los otros aquí presentes tengan en cuenta dos cosas de las que nos acabas de decir. ¿Cuál es el efecto sobre la democracia del asesinato de tanta gente tan valiosa en Colombia? Y la otra pregunta es que el Estado los percibió como una amenaza, porque uno no entiende que los hayamos matado. Por favor, Leider, ibas a tomar la palabra. Lo primero es que en el Pacífico colombiano, cuando se asesina, cuando se amenaza un líder, allá no hay justicia, allá no hay investigación. La justicia en nuestros territorios indígenas y afro no opera. Allí cuando uno va a hacer diligencia, lo primero que le pregunta es si usted es líder y de una vez dice, compre un seguro. Y si en la mayoría de los casos que son asesinatos en el Pacífico colombiano no se esclarecen de fondo. El otro elemento tiene que ver con la desprotección del Estado. Allá en el Pacífico
es donde más necesidades básicas insatisfechas hay. Y como los líderes reclamamos esa necesidad de que el Estado haga presencia, nos volvemos un problema más. Por supuesto, en Córdoba hemos percibido que un fenómeno que ha llevado a los líderes a ser no solamente asesinados, sino estigmatizados y colocados de un lado de la guerra, de un grupo u otro, es por supuesto la corrupción política que ha decantado, al menos en Córdoba, en lo que hoy conocemos como la parapolítica, que nace allá, y del lado de ella ese fenómeno que no se ha ido del territorio, que nunca se fue y que ahora se robustece con 3 estructuras criminales más, y es el paramilitarismo que existe y sigue asesinando de manera sistemática en el territorio. Es necesario también para nosotros reflexionar sobre si fue el acuerdo final prohibido de La Habana quien aumentó el asesinato. Pues los asesinatos venían pasando, solo que el ruido de la guerra y la confrontación fratricida con las FARC no permitía que se colocaran los ojos sobre ese asesinato de líderes y sobre todo comunales y organizaciones campesinas en el territorio. María Doris. Bueno, el pensar diferente en Colombia, pues es pena de muerte en este país. Eso por un lado. Y por el otro lado, que el día a día de nosotros en las regiones es, digamos, organizar procesos de comunidades para un buen desarrollo de las mismas, pues eso da a que los que no quieren ese desarrollo ni esa paz, pues obviamente asesine a los líderes. Y sobre todo nosotras las mujeres que hemos sido víctimas desde muchas décadas atrás porque parimos los hijos para la guerra, sea del paramilitar, sea del guerrillero, sea del militar. Entonces es muy difícil para las líderes sociales y los defensores de derechos humanos tener esta carga tan terrible en los territorios. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y ya muy abierta, y es ¿por qué en este país nos conmueve más el fútbol que el asesinato de los líderes? ¿Qué nos pasa como sociedad? Que se están perdiendo los valores, la falta de moral, la falta de ética, hacen que la sociedad se distraiga en cuestiones efímeras y le parezca normal que se asesine a un líder o a una persona, porque denuncian y exigen sus derechos. ¿Qué produce eso?, preguntaban. Primero, el rompimiento del tejido social, la desconfianza en la institucionalidad, desincentiva la participación de los líderes. Viceministro, ¿usted qué piensa? Y somos conscientes de la necesidad de reconstruir esa confianza que está agotada, y uno no puede culpar a los líderes sociales porque no le crean a una entidad o a la institucionalidad. Para nosotros no es un caso menor que se reactive el proceso nacional de garantías, que la Mesa Nacional de Garantías se haya instalado en un departamento como el Cauca, que ha sufrido directamente la violencia contra sus líderes. El Ministerio del Interior desde 1997 viene generando programas de atención a líderes. Este tipo de cosas debe ir acompañada de planes estratégicos y planes de acción, que es lo que nosotros ahora estamos haciendo, pero necesitamos hacerlo en conjunto con la comunidad. Por eso es que la política que la que le menciono no es un invento del gobierno, esto va a ser dialogado con la gente. Yo creo que aquí hay una connotación histórica en la pregunta que ustedes hacen. Cuando uno piensa en los últimos 30 años, está hablando de una tragedia humanitaria. Nosotros hemos repetido que el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción, para hablar de la corrupción política, no nos dejó ver la forma como desechamos la necesidad de la reforma social en Colombia o la ideologizamos, y eso marca una pauta histórica que es imposible de erradicar desde el punto de vista de la tradición política colombiana. ¿Y que a qué lleva? Que esto se convierte en un impedimento para gobernar, en el caso del gobierno de las élites tradicionales del país, en un impedimento para delinquir, en el caso de los grupos armados ilegales, en un impedimento para ocupar, como lo han dicho ustedes, en el caso de los derechos territoriales. Aquí hubo gran escándalo cuando nosotros dijimos en la Procuraduría del 2018, no señores, aquí sí hay sistematicidad en el uso de la violencia contra los defensores de los derechos territoriales en Colombia. ¿Por qué se escogió la reforma rural como el primer punto del acuerdo? Porque era la causa, era la pepa, la nuez de todo el conflicto armado en Colombia. Obviamente, quienes están empecinados en que hay que sepultar los acuerdos, pues están jugando a que se demuestra la imposibilidad de la paz, aniquilando a quien tiene el liderazgo social. Si yo me paro y miro a mis lados, este es el proyecto de la Constitución de 1991, la diversidad.
Sin embargo, nos encontramos en otro problema estructural, que es el problema del territorio. Mientras que para los pueblos indígenas el territorio es madre y hay que hacer uso racional, uso respetuoso, para los no indígenas el territorio es riqueza. Entonces hay que extraerlo. Y ese tema de extraer es el que no hemos dialogado. La política, la estrategia económica del país nos está conduciendo a mantener niveles de violencia. Ese es el problema. Y sumado a eso encontramos actividades de minería criminal. Sumado a eso, un tema que no lo han debatido. Hay tráfico de armas en el país y nadie habla de ese tema. Otro tema, actores armados. Ya el tema no es para hacer política, el tema no es para convencer. El tema es cómo yo hago parte de ese negocio para el ejercicio del control territorial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los actores criminales en la parte económica están construyendo poder en las regiones, en las fronteras, porque ahí está el narcotráfico, que es otro tema que no lo hemos podido sortear. Es que nosotros tenemos que sentarnos como país a dialogar con actores económicos, empresariales, políticos, inclusive de visión extrema, a ver cómo construyo yo región, pero la Constitución, aquí a los sectores indígenas nos dio derecho, al sector afrocolombiano nos dio derecho, el sector campesino tiene derecho, los demás sectores todos tienen derecho. Aquí es un diálogo de derechos en derechos. La política pública en Colombia es construida desde gobiernos, no desde Estado. Y entonces, claro, cada gobierno llega y hace una cosa y no se toman lesiones de los procesos anteriores. Yo cito siempre, y nos duele a todos los colombianos, la masacre de Bojayá, precedida por varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y otros organismos incluso internacionales. Y no se protegió, no hubo una respuesta. O sea, está el instrumento, pero vaya a ver si eso es garantía de la protección. No, Bojayá está en las mismas hoy. Y se denuncia. Y la desprotección empieza cuando el funcionario X no hace nada, y como ese funcionario X no hace nada y no tiene consecuencias, entonces seguimos iguales en Colombia, matándonos, ¿sí ves? Y el otro elemento, ¿por qué el fútbol y no el líder? Yo recuerdo que cuando se mencionaba la palabra líder o defensor de derechos humanos, era llevado inmediatamente al símbolo de subversivo, agresor, violento. Así, a ese extremo nos han llevado. Incluso los mismos medios de comunicación hacen campañas y usted ve propagandas para el partido de fútbol cada medio segundo. ¿Y por qué no se hace una campaña de dignificar el nombre del liderazgo y del defensor de derechos humanos en el país y en la ruralidad? No, a nosotros nos han calificado es en el otro extremo, ¿cierto? Como el del problema. Y siempre y cuando no se cambie esa visión, incluso desde una posición, desde los mismos medios de comunicación, va a ser difícil porque necesitamos precisamente llevarle el mensaje a la sociedad para que se cambie el chip. Finalmente es un debate sobre la democracia. Aquí no hay otra cosa que estemos hablando de algo distinto, sino es de la democracia misma y de la democracia más antigua de América Latina, que ha tenido unas vergüenzas históricas en donde, sin lugar a dudas, entra ya este capítulo triste de los líderes sociales, que lo que ocurre aquí es una pugna de intereses. Y básicamente de mantener los intereses. Intereses que son económicos, intereses que son políticos, en concreto intereses de poder. No se ha permitido una transformación desde un poder que hay que decirlo, corrupto, criminal e inteligente. Eso nos ha llevado a una exclusión. Y quienes hemos venido desde un ejercicio democrático, comprendiendo lo que dice el alcalde de Alcibiades, es pidiendo más y mejor democracia, no es otra cosa. Antes que todo, de nuevo celebrar este debate que nos permite ir a las causas estructurales sobre por qué asesinan. Y yo creo que una cosa que sale evidente aquí en el país y lamentablemente en otros países de la región es para perpetuar el status quo. Hay sectores que viven de la discriminación étnica de género, viven de la inequidad, viven de imponer un desarrollo que para algunos es más desarrollo que para otros. Y entonces, en ese sentido, el acallar a los defensores es porque fastidian, porque son la antítesis, digamos, de un modelo de desarrollo que es más desarrollo para uno que para otros. Y es justamente el atentado que hace a la democracia, porque la democracia es el debate de las ideas,
Y eso es lo que intentan ciertos sectores, imponer ciertos modelos y, por otro lado, imponer ciertos negocios, sobre todo cuando se trata de negocios ilegales. Evidentemente hay, por un lado, actores no estatales que intervienen, pero por el otro debe haber o puede haber algún tipo de connivencia o algún tipo de complicidad a niveles territoriales que permita que eso suceda. Y ese es un tema particularmente la investigación para que, como lo dice el título, el diálogo, para no solo que no para empezar, que no suceda, sino que también para que no se repita. La perspectiva que aporto a este diálogo es una perspectiva del empresario formal, el empresario cumplidor de la ley, que se encuentra en los territorios en medio de todas las tensiones y que se encuentra en un territorio también como actor, y no solamente como actor económico, sino también como actor social. La invitación es a tener la actitud de diálogo sincero. Hago parte y lidero un grupo que se llama el GEDIAM, el Grupo de Diálogo Minero. Somos 15 personas completamente distintas y nos hemos concentrado no en las divergencias, sino en los consensos, en las convergencias. Entramos ahora en una pregunta que concreta sobre las instituciones de una manera más formal y sobre las organizaciones que nosotros tenemos el problema de por qué a los líderes se los mata. Quisiera introducir con esta pregunta: ¿por qué la institucionalidad del país en sus diversas complejidades, pública y privada, no ha podido enfrentar el problema? ¿Por qué desde el punto de vista judicial, por ejemplo, no se ha podido judicializar a los actores intelectuales y desmantelar las estructuras responsables de estos asesinatos? ¿Por qué no se investiga la relación de estas empresas criminales con los conflictos ambientales, mineros y de la tierra? Pongamos ahí las preguntas y yo quisiera pedirle primero al fiscal que nos comente sobre estos puntos. Desde el punto de vista institucional, me llama mucho la atención, lo compartía con mi compañero aquí, cuando yo le decía, ¿cómo hago para llegar a Bojayá? Y entonces me decía, 4 horas en lancha rápida, 8 horas en una lancha más pequeña, ¿cierto? Una lancha más pequeña. Es decir, no llegamos y el Estado no ha llegado. Y eso es algo cierto. ¿Cómo será difícil ponerle un fiscal a cada parte del territorio nacional? ¿Y por qué interesa tanto eso? Cuando nosotros empezamos a observar qué pasa con el esclarecimiento está íntimamente vinculado a la posibilidad de acceder rápido, inmediatamente a la escena del delito. Y resulta que a veces tenemos un homicidio y necesitamos 5 días para llegar. Asesinar es tal vez de los delitos que más impunidad garantizan. Hace 3 años, 2 años y medio, casi 3 años, cuando llegamos a la Fiscalía, el índice de esclarecimiento del homicidio era del 14%. El esfuerzo institucional ha sido muy amplio. Hemos duplicado. De 100 homicidios se logran esclarecer 28. Pero ¿es ese el único obstáculo para que las instituciones no reaccionen plenamente ante esta situación? Yo creo que una gran conclusión es que de alguna manera el liderazgo social, por lo que mencionamos, es una especie de piedra en el zapato. Esa es la consideración que tiene una buena cantidad de gente. Y para eso se logra el reconocimiento. Y este es un ejercicio de reconocimiento, además, de los líderes sociales, donde estamos todos, como siempre, debemos estar de igual a igual. Eso es lo primero. En el marco, además, de un reciclaje de violencias, porque si hay algo que ha sido característico, en el caso particular de mi generación, es media docenas de violencia que tratan de ser gestionadas a través de una nueva institucionalidad. Uno casi que diría la respuesta a la primera pregunta es, cumplamos los acuerdos, que ese fue el resultado, con una amplitud no solo en función de los compromisos con las FARC, sino con toda la reforma social y rural pendiente que hay en Colombia. Avancemos en la política de sustitución de cultivos ilícitos y con eso seguramente vamos a reducir esas causas de tensión del conflicto. Y lo que hemos descubierto, por ejemplo, es que en las políticas de protección era una política esencialmente individual, no colectiva y no con enfoque diferencial, que es precisamente lo que se ha reclamado en otra de las grandes asignaturas pendientes, que es el cumplimiento del capítulo étnico de los acuerdos.
Entonces me parece que hay una gran omisión del Estado y todos somos responsables. Y lo que hay que decir es que todo lo que hemos hecho sigue siendo insuficiente. ¿Por qué el Estado no ocupó inmediatamente los territorios dejados por las FARC y no los ocupó militarmente y no los ocupó institucionalmente? Esta es una pregunta muy vinculada al asesinato de líderes, porque como no llegó el Estado, el ELN ocupó, las disidencias ocuparon, los gaitanistas ocuparon, y cuando salieron los líderes a confrontar esta situación, las muertes de los líderes se aceleraron. ¿Por qué no se hizo eso? Nariño, con su posición geográfica, con su posición estratégica, ha sido mejor leída, mejor entendida por la criminalidad y la delincuencia que por el Estado y la institucionalidad. Entonces, el dilema planteado aquí no es otro, sino el de democracia y delincuencia, institucionalidad, criminalidad. ¿Cómo es posible que a un joven de Tumaco le oferte un grupo al margen de la ley 1,5 millones de pesos mensual para que haga parte de sus filas y el Estado colombiano no tenga la posibilidad de ofertarle universidad pública, gratuita y de calidad? Es decir, apareció el Estado comprometiendo su palabra para incumplirla. Y quiero decir que llegar con glifosato al departamento de Nariño no es la solución integral ni estratégica. Es un nuevo problema social, porque hay 50.000 familias a las que no pueden fumigar, no pueden desaparecer. Nos están esperando los líderes diciendo, bueno, ¿qué van a hacer para que no sigan matando gente en Colombia? Andrés Leiner. Nosotros hemos propuesto, inclusive a través de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, el fortalecimiento de la Guardia Campesina, sí, la cimarrona y la indígena. Es un mecanismo propio para brindar garantías. Colombia dio un avance en reconocernos como máximas autoridades de administración del territorio en el marco de la Constitución de 91, pero eso quedó en papel. Esos consejos comunitarios solamente son nombrados como máxima autoridad, pero vamos a ver en la distribución presupuestal cuál participación tienen. Ninguna. Entonces yo creo que la institucionalidad colombiana tiene que dar un paso en el momento y es ya reconocernos como entidades administradoras y gestionadoras de nuestro territorio. La pregunta que yo me hago es, ¿los negros y los indígenas solo somos cultura y deporte? ¿No tenemos capacidad de dirigir un ministerio? Pedir que se cumpla lo pactado de los acuerdos de paz. Si se cumple, por ejemplo, el punto 4 a total cabalidad, yo creo que si se disminuye la coca, pues va a haber más desarrollo y más paz. Pero si se aumenta la coca, va a haber más guerra. Y para allá vamos, a aumentarse la guerra. Porque la gente está aguantando hambre y la gente con hambre pelea o se va por cualquier grupo. Segundo, que se cumpla lo pactado también a los excombatientes, porque si no, irán a parar o a nuevas disidencias o a otros grupos al margen de la ley. Pero que es muy peculiar también en algunos puntos firmes que tiene Colombia. Y uno es el acuerdo de paz, que es considerado un modelo en todo el mundo. Tiene mecanismos de protección colectiva que otros países quisieran tener. El sistema de alerta temprana es una joya de este país y lo ha reconocido el relator Michel Forst. El problema es la respuesta del Estado. Entonces, si de eso se trata, ya con el defensor y hemos propuesto también al procurador, hagamos un análisis de la respuesta del Estado. ¿Cómo vamos a impedir que esto siga sucediendo y no porque yo tengo que ser el próximo? Que es un poco la resignación y la sensación de impotencia, sobre todo frente a la debilidad de la autoridad local. Me parece que parte del paso que tenemos que seguir adelante en la línea de Leider es el reconocimiento por parte de todas las autoridades públicas. Y aquí estamos caminando solo por el terreno del Estado. Es que lo público va mucho más allá del Estado. Es que lo público compromete a los burócratas del Estado, a los que estamos dentro del Estado, pero también compromete al sector privado y compromete a la sociedad civil. Bueno, yo pienso que la solicitud más importante y más enfática debe ser la voluntad política. O sea, este gobierno debe tener la voluntad política para reconocer que hay un problema serio, que es el problema de la vida y que es el problema de cómo reconstruir los territorios y cómo garantizar que la gente no solamente viva, sino que vivamos en condiciones de dignidad. Nosotros no compartimos la idea
de que lo que no se acordó con este gobierno entonces no se puede implementar. Eso no es así, porque nosotros hemos hecho acuerdos con el Estado. Insistir en este tema de retomar los diálogos con el ELN, creo que es, digamos, es complementar este ejercicio de la construcción de la paz en el país. Yo quisiera dejar el mensaje que el asesinato de líderes sociales preocupa profundamente al sector privado, tanto como a la sociedad civil o como a los organismos judiciales o a las autoridades del Estado. Pero hay una tendencia mundial y en Colombia existe un empresariado que está involucrado con lo que sucede en su territorio. Frustra tanto a las comunidades como a los empresarios que las regalías no se vean en los territorios, que la inversión que se paga no se vea en los territorios. Eso para el sector privado es una frustración. Aquí el auditorio pudo expresar su opinión en algo que hay que resaltar, la falta de voluntad política. ¿Qué ocurrió? Se firma en noviembre del 2016 en el Teatro Colón. Todo el 2017, que era el año de la implementación de la paz, en Nariño no hubo fuerza pública copando el territorio que habían dejado las FARC. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Es que lo pactado, que no solo fue pactado con las FARC, esto fue por toda la sociedad colombiana, en nuestro caso, en mi caso particularmente, para abrir espacios a más democracia y mejor democracia. Y nos estamos quedando y nos estamos enlodando en la incapacidad de ser capaces de cumplir acuerdos de Estado y convertirlos en política de gobierno. Nos están regresando al pasado, porque continúa, sigue la guerra en varios territorios, como es el caso de nuestro departamento de Nariño. Si hay algo que nos junta como país, un propósito común, es la Selección Colombiana de Fútbol. Allí sí nos juntamos todos. El gran reto que nos queda es qué propósito común podemos inventarnos más allá del fútbol. Nos llegó el momento de concluir, agradecerle primero a este conjunto tan significativo de mujeres y de hombres aportándonos a nosotros y al país sus reflexiones sobre esta tragedia del asesinato de líderes y agradecerle a todos los testigos que vinieron a esta reunión. Son un soporte y un apoyo para continuar. La comisión va a tomar esta conversación y la va a profundizar para retomar nuevas preguntas que las vamos a llevar ahora a los territorios. Queremos no perdonarnos ninguna pregunta de fondo, porque sentimos que el país escapa las preguntas duras y se refugia en soluciones simples. Lo que hemos sentido aquí es una decisión de los presentes de ir a fondo ante la situación que tenemos que enfrentar. Y queremos ir más allá, contribuir a establecer responsabilidades sociales, responsabilidades éticas, institucionales, políticas en el sentido más grande, para que la sociedad toda contribuya a que esto no siga entre nosotros. Yo quisiera simplemente decirles lo que uno más anhelaría en el horizonte de la no repetición, es que todos los que estamos aquí y todos los que han escuchado y han seguido en la televisión y por el streaming y otras cosas, todos nos salgamos con una decisión. En cuanto de mí dependa, en cuanto que tiene que ver con mis responsabilidades institucionales y sociales, esto que está pasando en Colombia del asesinato de líderes no volverá a pasar. Y en cuanto de mí dependa, no aceptaré ningún tipo de complicidad con quienes en una u otra forma, organizacional, institucional, empresarial, lo que sea, contribuya a crear una cultura donde el asesinato de líderes en Colombia es propiciado. Por eso, pongámonos en esa actitud todos, porque este es un problema de ética política de lo más profundo.